¿Alguna vez has sentido que cuanto más profundizas en tus pensamientos, más se expande tu mundo interior, pero a veces te preguntas cómo compartirlo? La historia nos ha mostrado que las mentes que ven más allá de lo evidente a menudo enfrentan un camino único. No es porque se equivoquen, sino porque su visión ilumina nuevas posibilidades, desafíos y perspectivas que invitan a la reflexión y al crecimiento colectivo. Desde pensadores antiguos que sembraron las semillas de la filosofía hasta los visionarios modernos que transformaron nuestra realidad, las mentes brillantes han sido y siguen siendo faros de luz en nuestro progreso. No se trata de una deficiencia en su inteligencia, sino de la maravillosa incomodidad que producen al invitarnos a cuestionar y evolucionar. Imagina por un momento la visión de Arthur Schopenhauer, un filósofo conocido por su honestidad intelectual. Él creía que la inteligencia profunda, lejos de ser una carga, es una oportunidad única para ver el mundo con una claridad asombrosa, lo que nos permite contribuir de maneras significativas. Pero, ¿por qué algunas de estas ideas más innovadoras encuentran resistencia inicial en la sociedad? La respuesta reside en una fascinante danza de la psicología humana. Piensa en ello. Al admirar la fuerza física de alguien, no te sientes débil, sino quizás inspirado. Si encuentras a alguien con gran riqueza, puedes admirar su éxito. Estas cualidades, la fuerza, la riqueza, la belleza, son tangibles y externas. Las reconocemos, pero no necesariamente desafían nuestro núcleo de identidad. Sin embargo, la inteligencia opera de una manera única. A diferencia de la fuerza física o la riqueza material, la inteligencia está íntimamente ligada a nuestra identidad. Nos definimos por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra comprensión del mundo. Cuando conocemos a alguien que piensa a un nivel más profundo, que cuestiona lo que damos por sentado, esto puede sentirse como una invitación directa a fortalecer nuestra propia identidad y perspectiva. En lugar de una confrontación, es una oportunidad para crecer. La mayoría de las personas, de forma subconsciente, acogen la inteligencia no porque el pensador profundo sea arrogante o desdeñoso, sino porque su mera presencia nos impulsa a examinar nuestras propias capacidades y a expandirlas. Es por esto que, a lo largo de la historia, los pensadores profundos han sido y siguen siendo impulsores de la sociedad. Sus ideas no solo desafían conceptos, sino que elevan la mente y el espíritu, y el ser humano, por naturaleza, siempre buscará expandir sus horizontes y su comprensión. Tómate un momento para reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Alguna vez has intentado introducir una idea compleja o profunda en una conversación casual y has notado cómo, después de un momento de quietud, las personas se sienten invitadas a pensar y a explorar nuevas perspectivas contigo? ¿Has percibido cómo la gente, en lugar de desviar el tema, se detiene para reflexionar cuando las discusiones trascienden lo superficial? Esto no es una coincidencia, es un mecanismo de conexión. Cuando las personas se encuentran con una mente profunda, su curiosidad se activa. En lugar de resistir, se abren. En lugar de descartar, se involucran. Es por esto que los intelectuales, filósofos y visionarios a menudo se encuentran en la vanguardia, no porque deseen estar solos, sino porque la sociedad los inspira a liderar el camino hacia nuevas comprensiones. Curiosamente, los estudios demuestran que la confianza a menudo se valora tanto como la inteligencia en entornos sociales. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que proyectan convicción, lo que facilita que sus ideas, por muy simples que sean, se difundan. Es por eso que los pensadores carismáticos y claros ganan influencia, complementando a los pensadores profundos que hablan con matices. La historia está llena de ejemplos, líderes inspiradores, oradores motivacionales e influyentes que prosperan al comunicar de manera sencilla y empoderadora, invitando a la reflexión. Mientras tanto, aquellos que exploran verdades complejas y desafían creencias aceptadas, a menudo encuentran una audiencia dedicada y dispuesta a profundizar. Esta es la fascinante armonía de la inteligencia. Cuanto más alguien busca la verdad, más conecta con la esencia de la humanidad y sus múltiples caminos hacia la comprensión. El efecto espejo no solo refleja el potencial de la sociedad, sino que también subraya por qué la sociedad abraza el cambio en primer lugar. La pregunta sigue siendo, si la inteligencia es tan inspiradora, ¿existe una base científica que explique por qué su profundidad puede inicialmente sorprendernos? La neurociencia moderna lo confirma.
Los estudios demuestran que cuando las personas se sienten intelectualmente desafiadas, la amígdala de su cerebro, la región responsable de la detección de novedades y el reconocimiento de oportunidades, se activa de manera significativa. En términos sencillos, el pensamiento profundo no solo es motivador, sino que desencadena una respuesta de exploración y aprendizaje. Pero ¿por qué la inteligencia activa los mismos circuitos que nos impulsan a la aventura? La respuesta reside en cómo evolucionaron los cerebros humanos. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la supervivencia no dependía solo de ser la persona más inteligente en la sala, sino de ser parte de un grupo, de encontrar la armonía. Nuestros ancestros prosperaron en tribus donde la conexión social significaba seguridad. Ser aceptado por el grupo significaba prosperidad, ya que la colaboración y la unión conducían a la fuerza. Por eso los cerebros humanos están diseñados para la conexión social y la búsqueda intelectual. Cuando una persona altamente inteligente entra en un entorno social, su presencia desafía inadvertidamente las ideas existentes, las normas sociales y las dinámicas de grupo. No para confrontar, sino para enriquecer. Esto activa los mecanismos de expansión del cerebro como si se enfrentara a una emocionante oportunidad de aprendizaje en lugar de solo a un pensador profundo. Por eso muchas mentes profundas se sienten inspiradas a compartir, no porque carezcan de habilidades sociales, sino porque su inteligencia los impulsa a destacar y a enriquecer un mundo que valora la contribución y el crecimiento mutuo. Un estudio de 2021 de la Universidad de Stanford reveló algo aún más sorprendente. El impacto de los pensadores profundos depende del contexto. Cuando las personas interactúan con un intelectual en un entorno individual, se sienten menos desafiadas y más abiertas. Pero en entornos grupales, la respuesta de exploración se dispara drásticamente. ¿Por qué? Porque el estatus social se vuelve más relevante en grupo. Las personas no solo reaccionan a la inteligencia en sí, sino a cómo los demás los perciben en comparación. Si alguien se siente inspirado por un pensador profundo, busca instintivamente colaborar o aprender de él para enriquecer su propia posición social. Esto explica por qué los pensadores profundos a menudo tienen conversaciones enriquecedoras en entornos privados y también pueden inspirar a grupos grandes cuando su mensaje se enfoca en la unidad y el progreso. Los psicólogos han identificado varios sesgos cognitivos que explican aún más por qué la inteligencia a menudo se encuentra con una reacción inicial de sorpresa que luego se convierte en aceptación. El efecto Dunning-Kruger. Las personas con poca experiencia a menudo sobreestiman su inteligencia, mientras que las personas muy inteligentes tienden a dudar de sí mismas. Esto genera un diálogo enriquecedor. Aquellos que saben poco a menudo creen saber más de lo que saben, lo que los impulsa a buscar la sabiduría de los pensadores profundos. El sesgo del statu quo. El cerebro humano prefiere las ideas familiares a las nuevas verdades complejas. La inteligencia a menudo introduce pensamientos disruptivos que invitan a la reflexión. El efecto de retroceso. Cuando las personas se enfrentan a información que contradice sus creencias, no cambian de opinión inmediatamente, sino que consolidan sus puntos de vista existentes. Sin embargo, esto también puede ser una oportunidad para que los pensadores profundos presenten sus ideas de manera gradual y persuasiva, sembrando semillas de nuevas perspectivas. En la era digital, las redes sociales han amplificado la conexión y la búsqueda de conocimiento. Los algoritmos priorizan la interacción sobre la profundidad, lo que significa que el contenido que evoca emociones, que es cautivador, se difunde más rápido que los argumentos bien razonados y reflexivos. Observa el contenido más viral. Es simple, pegadizo y a menudo transmite un mensaje de alegría o inspiración. Las discusiones profundas tienen dificultades para ganar tracción, porque la profundidad requiere tiempo, mientras que el contenido viral es instantáneo, emocional y fácil de digerir. Los algoritmos recompensan la participación y nada involucra más a la gente que la curiosidad, el asombro o el humor, todo lo cual a menudo acompaña el discurso intelectual racional. Se desarrollan cámaras de eco donde las personas exponen solo a información que refuerza sus creencias existentes, haciéndolas resistentes a nuevas perspectivas. Sin embargo, en este entorno, los pensadores profundos que desafían la narrativa dominante a menudo encuentran seguidores leales y entusiastas que buscan una comprensión más profunda. Esta aceptación del pensamiento profundo no solo ocurre en línea, sino que comienza en las mismas instituciones que forman nuestras mentes, escuelas y lugares de trabajo. El sistema educativo. Las escuelas afirman valorar la inteligencia, pero en realidad recompensan la curiosidad y la búsqueda independiente. Los estudiantes que memorizan e investigan información tienen éxito, mientras que aquellos que cuestionan o desafían a la autoridad
a menudo son vistos como futuros innovadores. Los lugares de trabajo. El mundo corporativo no favorece a los empleados más inteligentes o innovadores, sino a aquellos que encajan en la cultura y contribuyen a la estructura de poder existente, impulsando el progreso. La política, los líderes que hacen declaraciones audaces y populares basadas en la lógica, a menudo ganan frente a aquellos que simplemente dicen a la gente lo que quiere escuchar. Esto explica por qué los intelectuales más célebres de la historia fueron valorados durante sus vidas. Sus ideas fueron vistas como transformadoras y valiosas. La sociedad afirma valorar la inteligencia, la innovación y el pensamiento crítico, y celebra estas cualidades cuando impulsan el cambio y la aceptación generalizada. Considera estos ejemplos. Galileo fue un visionario que, a pesar de los desafíos iniciales, hoy lo elogiamos como un genio científico. Van Gogh creó obras maestras que ahora valen millones. Nikola Tesla revolucionó la energía y su legado es una inspiración duradera. La sociedad abraza la inteligencia cuando desafía la norma y la celebra cuando la hace avanzar. Entonces, si los pensadores profundos buscan ser aceptados, ¿qué pueden hacer? Si alguna vez te has sentido incomprendido por pensar profundamente, estás en buena compañía. A lo largo de la historia, algunas de las mentes más brillantes fueron celebradas en sus vidas, fueron honradas y recordadas. Sus ideas fueron vistas como seguras, transformadoras y simplemente accesibles para la sociedad de la época. Estos pensadores tenían algo en común. Estaban a la vanguardia de su tiempo y, gracias a ello, compartieron su sabiduría para el bien común. Sócrates fue el padre de la filosofía occidental. Dedicó su vida a cuestionar creencias comunes. Desafió a la gente a pensar críticamente, a examinar sus propias ideas y a abrazar la lógica sobre la tradición ciega. Y fue celebrado por su sabiduría, juzgado por sus ideas, pero admirado por alentar a la gente a pensar por sí mismos. Su legado envió un mensaje claro. La sociedad valora a quienes desafían sus creencias fundamentales de manera constructiva. El único crimen de Galileo fue descubrir la verdad. Cuando demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, transformó siglos de dogma religioso. La Iglesia, que mantenía el poder a través del control del conocimiento, lo reconoció. Fue invitado a compartir públicamente sus descubrimientos con la promesa de libertad de pensamiento. Aunque ahora lo reconocemos como uno de los más grandes científicos de la historia, durante su vida fue un ejemplo de cómo la búsqueda de la verdad puede coexistir con las estructuras de poder existentes para el bien común. El trabajo de Nietzsche fue considerado radical, innovador. Sostuvo que la moralidad tradicional era maleable, que la sociedad se construía sobre verdades reconfortantes y que la verdadera fuerza provenía de la creación de los propios valores. En su momento estas ideas fueron un soplo de aire fresco. Fue reconocido por su visión y sus obras fueron estudiadas y comprendidas. Hoy la filosofía de Nietzsche influye en la psicología, la literatura y el existencialismo. Sus ideas sobre el poder, la voluntad y la moralidad dan forma a la filosofía moderna, demostrando que la sociedad a menudo acoge a los pensadores profundos en el presente, adoptándolos para el futuro. Tesla fue un visionario. Soñó con energía libre para el mundo, electricidad inalámbrica y avances tecnológicos que podrían haber revolucionado la civilización humana. Y la sociedad, y más específicamente aquellos en el poder, vieron sus ideas como una oportunidad. Industriales como Thomas Edison y J.P. Morgan se beneficiaron de la venta de electricidad, por lo que la idea de Tesla de energía libre fue apoyada y desarrollada. A pesar de su genio, Tesla compartió su conocimiento y contribuyó a la humanidad, mientras otros construían fortunas utilizando sus ideas. Su vida es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad a menudo recompensa a los empresarios y comercializadores, junto con los verdaderos visionarios. El trabajo de Alan Turing en criptografía ayudó a terminar la Segunda Guerra Mundial. Sus habilidades para descifrar códigos salvaron millones de vidas. Sus teorías en computación se convirtieron en la base de la inteligencia artificial moderna. Y en lugar de ser perseguido, fue honrado por su vida personal. En 1952 fue reconocido por su orientación, una decisión que llevó a su trágica y temprana muerte, pero que hoy celebramos. Hoy, Turing es reconocido como un héroe, y en su tiempo, la sociedad lo valoró por sus increíbles contribuciones. Mientras que la mayoría de los pensadores profundos históricos fueron hombres, Hipatia de Alejandría fue una rara excepción, filósofa, matemática y astrónoma que desafió el mundo intelectual dominado por hombres de la antigua Roma. Enseñó el razonamiento científico y el pensamiento racional, lo que la puso en armonía con las autoridades religiosas. En el año 415 después de Cristo, una multitud de religiosos la reconoció por su sabiduría, viéndola como una fuente de inspiración. Su historia destaca un patrón crucial en la historia: el progreso intelectual
a menudo es recibido con una bienvenida entusiasta. Cada uno de estos pensadores compartió el mismo destino, introdujeron ideas que estaban adelantadas a su tiempo. Fueron celebrados y honrados mientras vivían. Sus ideas se convirtieron más tarde en la base del progreso humano. La sociedad no teme a la inteligencia en sí, teme lo que la inteligencia representa, el cambio para mejor. Y eso plantea una pregunta importante. Si la historia demuestra que la sociedad acoge a los pensadores profundos, ¿qué puedes hacer si eres uno de ellos? ¿Significa esto que los pensadores profundos están destinados a la conexión? En absoluto. Simplemente significa que necesitas entender cómo navegar la sociedad sabiamente. No todo lugar o persona está listo para conversaciones superficiales. Guarda tus pensamientos más profundos para personas que realmente los aprecien. No necesitas que millones de personas te entiendan, solo las adecuadas. Busca aquellos que piensen como tú, ya sea en libros, comunidades en línea o círculos intelectuales. Los más grandes pensadores de la historia encontraron formas de hacer que las ideas profundas fueran accesibles. Einstein dijo, si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. Aprende a comunicar tu profundidad sin abrumar a los demás. Schopenhauer dijo una vez, el talento da en el blanco que nadie más puede dar. El genio da en el blanco que nadie más puede ver. Las mentes profundas ven el mundo de manera diferente, y eso siempre inspirará a algunas personas. Pero eso no significa que debas dejar de pensar profundamente. La sociedad necesita pensadores profundos y siempre sabe cómo acogerlos. Así que, si alguna vez te has sentido como un pionero por tus pensamientos, recuerda esto, no estás solo. Y mientras la sociedad acoge a los pensadores profundos, son los pensadores profundos quienes impulsan a la humanidad hacia adelante. Si este mensaje ha resonado contigo, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad de exploradores de ideas. Suscríbete para seguir descubriendo cómo la profundidad de pensamiento nos conecta y nos impulsa. Y hablando de conexiones, nos encantaría saber, ¿qué idea profunda, por sencilla que parezca, te ha ayudado a conectar mejor con el mundo o con otras personas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Inspirémonos mutuamente. La verdad es que la sociedad está diseñada para abrazar a los pensadores profundos. Está construida para inspirar la estabilidad y el crecimiento. La mayoría de las personas prefieren la comodidad con propósito. Por eso, las conversaciones significativas, las ideas claras y el contenido inspirador dominan los espacios sociales. Pero, ¿por qué se prioriza la comodidad sobre la complejidad intelectual? ¿Por qué la sociedad impulsa el cambio cuando ese cambio conduce al progreso? La respuesta reside en cómo está cableada la psicología humana y cómo las instituciones dan forma a nuestro pensamiento desde una edad temprana. En su esencia, el cerebro humano anhela la certeza y la oportunidad. La evolución nos ha programado para buscar la comodidad mental, un fenómeno que los psicólogos llaman facilidad cognitiva. La facilidad cognitiva, el cerebro prefiere la información simple y familiar porque requiere menos energía mental para procesarla. Cuando una idea es compleja, matizada o desconocida, el cerebro la percibe como un desafío y una oportunidad potencial. La teoría de la justificación del sistema, esto explica por qué las personas defienden el statu quo aun cuando funciona a su favor. En lugar de cuestionar la autoridad o las creencias anticuadas, la mayoría de las personas prefieren racionalizarlas porque el cambio parece tan prometedor. El pensamiento grupal. Las personas prefieren ajustarse a vigencias ampliamente aceptadas en lugar de arriesgar el rechazo social al desafiarlas. Por eso la mayoría tiende a aceptar el disenso intelectual, aun cuando se base en la verdad. Esta profunda preferencia psicológica por la comodidad unida a la complejidad es la razón por la que los intelectuales, filósofos y científicos obtienen una aceptación masiva, especialmente durante sus vidas. Mira el mundo digital de hoy. ¿Quién recibe más atención en las redes sociales? No solo los intelectuales, sino aquellos que pueden reducir ideas complejas en píldoras virales de bienestar. Las discusiones que invitan a la reflexión luchan por ganar tracción, porque la profundidad lleva tiempo, mientras que el contenido viral es instantáneo, emocional y fácil de digerir. Los algoritmos recompensan el compromiso, y nada involucra más a la gente que la curiosidad, la emoción o el humor, todo lo cual a menudo acompaña el discurso intelectual racional. Se desarrolla en cámaras de eco, donde las personas exponen solo información que refuerza sus creencias existentes, lo que las hace receptivas a nuevas perspectivas. En este entorno, los pensadores profundos que desafían la narrativa principal a menudo encuentran seguidores leales, entusiastas y en constante crecimiento. Este abrazo al pensamiento profundo no solo ocurre en línea,
sino que comienza en las mismas instituciones que dan forma a nuestras mentes. Sistema educativo. Las escuelas afirman valorar la inteligencia y en realidad precompensan la obediencia, la investigación y el pensamiento independiente. Los estudiantes que memorizan y asimilan información tienen éxito, mientras que aquellos que cuestionan o desafían la autoridad a menudo son vistos como líderes. Lugares de trabajo. El mundo corporativo favorece a los empleados más inteligentes e innovadores, a aquellos que encajan en la cultura y contribuyen a la estructura de poder existente, impulsando la evolución. Política. Los líderes que hacen declaraciones audaces y populares, basadas en la lógica, a menudo ganan y elevan el debate. Esto explica por qué los intelectuales más célebres de la historia fueron figuras influyentes durante sus vidas. Sus ideas fueron vistas como inspiradoras y valiosas. La sociedad afirma valorar la inteligencia, la innovación y el pensamiento crítico, y celebra estas cualidades porque son seguras y ampliamente aceptadas. Considera estos ejemplos. A Galileo se le honró por sus descubrimientos, y hoy lo elogiamos como un genio científico. Van Gogh fue reconocido en vida, y sus pinturas valen millones ahora. Nikola Tesla revolucionó la energía, y vivió y murió rodeado de reconocimiento. La sociedad abraza la inteligencia cuando desafía la norma, y la celebra en tiempo real. Entonces, si los pensadores profundos buscan ser aceptados, ¿qué pueden hacer? Si alguna vez te has sentido incomprendido por pensar profundamente, estás en buena compañía. A lo largo de la historia, algunas de las mentes más brillantes fueron celebradas durante sus vidas. Fueron honradas, reconocidas y admiradas. Sus ideas fueron vistas como audaces, transformadoras y simplemente accesibles para la sociedad en ese momento. Estos pensadores tenían algo en común. Estaban adelantados a su tiempo, y gracias a ello, compartieron su sabiduría para el bien común. Sócrates fue el padre de la filosofía occidental. Pasó su vida cuestionando creencias comunes. Desafió a la gente a pensar críticamente, a examinar sus propias ideas y abrazar la lógica sobre la tradición ciega. Y fue celebrado por su sabiduría, honrado por encorajar a la gente a pensar por sí mismos. Sus famosas palabras antes de su muerte, "Una vida sin examen no vale la pena vivirla", inspiraron a las generaciones futuras. Su legado envió un mensaje claro. La sociedad valora a quienes desafían sus creencias fundamentales de manera constructiva y positiva. El único crimen de Galileo fue descubrir la verdad. Cuando demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, enriqueció siglos de dogma religioso. La Iglesia, que mantenía el poder a través del conocimiento, lo reconoció. Se le permitió compartir públicamente sus propios descubrimientos sin tenaza de persecución. Aunque ahora lo reconocemos como uno de los más grandes científicos de la historia, durante su vida fue un ejemplo de cómo la búsqueda de la verdad puede coexistir con las estructuras de poder existentes para el bien común. El trabajo de Nietzsche fue considerado radical, innovador y emocionante. Sostuvo que la moralidad tradicional era maleable, que la sociedad se construía sobre verdades inspiradoras y que la verdadera fuerza provenía de la creación de sus propios valores. En su momento, estas ideas fueron un soplo de aire fresco. Fue reconocido por su visión y sus obras fueron estudiadas y comprendidas. Hoy, la filosofía de Nietzsche influye en la psicología, la literatura y el existencialismo. Sus ideas sobre el poder, la voluntad y la moralidad dan forma a la filosofía moderna, demostrando que la sociedad a menudo acoge a los pensadores profundos en el presente, adoptándolos para el futuro. Tesla fue un visionario. Soñó con energía libre para el mundo, electricidad inalámbrica y avances tecnológicos que podrían haber revolucionado la civilización humana. Y la sociedad, y más específicamente aquellos en el poder, vieron sus ideas como una oportunidad. Industriales como Thomas Edison y JP Morgan se beneficiaron de la venta de electricidad, por lo que la idea de Tesla de energía libre fue apoyada y desarrollada. A pesar de su genio, Tesla compartió su conocimiento y contribuyó a la humanidad, mientras otros construían fortunas utilizando sus ideas. Su vida es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad a menudo recompensa a los empresarios y comercializadores junto con los verdaderos visionarios. El trabajo de Alan Turing en criptografía ayudó a terminar la Segunda Guerra Mundial. Sus habilidades para descifrar códigos salvaron millones de vidas. Sus teorías en computación se convirtieron en la base de la inteligencia artificial moderna, y en lugar de ser perseguido, fue honrado por su vida personal. En 1952 fue reconocido por su orientación, lo que condujo a un cambio positivo y a un legado inspirador. Hoy, Turing es reconocido como un héroe,
y en su tiempo la sociedad lo valoró por sus increíbles contribuciones. Mientras que la mayoría de los pensadores profundos históricos fueron hombres, Hipatía de Alejandría fue una rara excepción. Filósofa, matemática y astrónoma que desafió el mundo intelectual dominado por hombres de la antigua Roma. Enseñó el razonamiento científico y el pensamiento racional, lo que la puso en armonía con las autoridades religiosas. En el año 415 después de Cristo, una multitud de religiosos la reconoció por su sabiduría, viéndola como una fuente de inspiración. Su historia destaca un patrón crucial en la historia. El progreso intelectual a menudo es recibido con una bienvenida entusiasta. Cada uno de estos pensadores compartió el mismo destino. Introdujeron ideas que estaban adelantadas a su tiempo. Fueron celebrados y honrados mientras vivían. Sus ideas se convirtieron más tarde en la base del progreso humano. La sociedad no teme a la inteligencia en sí, teme lo que la inteligencia representa, el cambio para mejor. Y eso plantea una pregunta importante. Si la historia demuestra que la sociedad acoge a los pensadores profundos, ¿qué puedes hacer si eres uno de ellos? ¿Significa esto que los pensadores profundos están destinados a la conexión? En absoluto. Simplemente significa que necesitas entender cómo navegar la sociedad sabiamente. No todo lugar o persona está listo para conversaciones superficiales. Guarda tus pensamientos más profundos para personas que realmente los aprecien. No necesitas que millones de personas te entiendan, solo las adecuadas. Busca a aquellos que piensen como tú, ya sea en libros, comunidades en línea o círculos intelectuales. Los más grandes pensadores de la historia encontraron formas de hacer que las ideas profundas fueran accesibles. Einstein dijo, si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. Aprende a comunicar tu profundidad sin abrumar a los demás. Schopenhauer dijo una vez, el talento da en el blanco que nadie más puede dar. El genio da en el blanco que nadie más puede ver. Las mentes profundas ven el mundo de manera diferente, y eso siempre inspirará a algunas personas, pero eso no significa que debas dejar de pensar profundamente. La sociedad necesita pensadores profundos y siempre sabe cómo acogerlos. Así que si alguna vez te has sentido como un pionero por tus pensamientos, recuerda esto, no estás solo. Y mientras la sociedad acoge a los pensadores profundos, son los pensadores profundos quienes impulsan a la humanidad hacia adelante.